Hola grupo, comenzamos el último apartado del tema 7 que bueno, ya lo hemos medio nombrado al final del vídeo del tema 6 y que bueno, pues nos va a tratar en este caso de la tectónica de placas como teoría globalizadora. Vale, a ver, quito la portada y comenzamos. Vale, a ver, os comento cosas. La teoría de la tectónica de placa, ¿cómo surge? Bueno, pues surge gracias a las ideas de Alfred Wegener, que fueron retomadas después de que su teoría fuera o cayera en el olvido, y también gracias a la teoría de la expansión del fondo oceánico de Harry Hess. Con toda esa información, Tuzo Wilson fue el que inventó el concepto de placa tectónica. Según este concepto, una placa tectónica era pues una porción de litosfera que estaba rodeada por unos bordes bastante inestables en cuanto a actividad sísmica y volcánica y que se encontraba unida a otras porciones y a modo de las piezas de un puzzle, podríamos decir. Según Tuzo Wilson, las placas litosféricas podían ser de tres tipos: oceánicas, mixtas o continentales, según estuvieran formadas por litosfera oceánica, oceánica y continental o continental, respectivamente. Esta teoría, la teoría de tectónica de placas, tiene cuatro postulados. Postulados que es probable que pueda caer en alguna pregunta de examen. Primer postulado, la litosfera está dividida en placas. Esas placas, como hemos dicho, tienen bordes con actividad sísmica y volcánica. Las zonas centrales suelen ser más estables y encajan unas con otras como si fuera un puzzle. Primero. Segundo, la litosfera va a estar formada por una parte oceánica y una parte continental. La parte oceánica es mucho más delgada y es mucho más densa, y es fabricada en unas estructuras que denominamos dorsales oceánicas, que ya os comenté en el vídeo anterior. Como en las dorsales fabricamos nueva litosfera, significa que en otras zonas habrá que destruir litosfera, porque si no la Tierra iría creciendo en volumen y sabemos que eso no pasa. ¿Vale? Entonces, al mismo ritmo que se crea litosfera en las dorsales, se va a destruir litosfera en las fosas oceánicas. Tercer punto, el calor interno de la Tierra es el responsable del movimiento de las placas. ¿Cómo? Pues porque ese calor interno genera las corrientes de convección y entre el calor que genera corrientes ascendentes y la gravedad terrestre que genera corrientes descendentes, eso provoca que todas las placas se pongan en movimiento. Y cuarto, las placas, dado que están pegadas unas con otras y se están moviendo, interactúan. Esa interacción de unas placas con otras placas es la causante de la deformación de la corteza terrestre, de la formación de volcanes, de la aparición de terremotos, creación de cordilleras, etcétera, etcétera. Es decir, es la responsable del relieve terrestre. Como toda teoría, perdonad, ¿qué pruebas dio Tuzo Wilson para esta teoría? Bueno, pues tenemos estas cuatro pruebas. Primero, como ya teníamos el sonar y ya habíamos hecho mapas del fondo oceánico, pudimos ver esa cartografía y observar que en los océanos no eran lugares planos y desiertos, sino que había dorsales, que había fosas, que había fallas, y todo eso concordaba un poco con lo que había explicado Harry Hess de la creación del fondo oceánico. Segundo, ya la tecnología nos permitía medir cómo los continentes se desplazaban. Es decir, hay datos por satélite que nos indican que efectivamente Norteamérica de Europa se separan unos centímetros al año. Tercero, si cogemos y medimos el espesor de sedimentos conforme nos alejamos de las dorsales, nos damos cuenta que cerca de las dorsales prácticamente no hay sedimentos y conforme nos alejamos cada vez hay más sedimentos. Tiene lógica, ¿vale? Cuanto más antiguo es un material, más tiempo ha tenido para que vaya sedimentando, para que vayan cayendo restos. ¿Bien? Y muy ligada con esta, la cuarta prueba es que midiendo la edad de la corteza oceánica nos hemos dado cuenta que la corteza oceánica es mucho más joven en la zona pegada a las dorsales que conforme nos alejamos de estas. ¿Vale? Os puse una animación al final del vídeo del vídeo anterior donde veíamos cómo la corteza oceánica, la litosfera oceánica era más vieja conforme nos alejábamos de la dorsal. Bien, bueno, pues con todo esto os presento nuestro mapa que al principio así como que llama la atención, en el que podemos adivinar la distribución de los continentes, pero después también como unas zonas sombreadas de colores, unas flechas, unas historias que nos pueden resultar un poco rayantes. Bueno, vamos a pasar de este mapa porque ahora os voy a poner yo una animación que creo que lo explica mejor, pero lo que sí que os voy a decir es
que básicamente este mapa lo que nos indica es que las placas se mueven. Como las placas son esos trozos, esos fragmentos tienen bordes. Y esos bordes de unas placas con respecto a otras pueden interaccionar de tres maneras. O bien acercándose, y entonces hablamos de bordes convergentes, sería la primera de las filas de la tabla que tenéis ahí abajo. O bien separándose unas placas de otras, y entonces hablaríamos de bordes divergentes. O bien ni separándose ni alejándose, perdón, ni acercándose ni alejándose, sino moviéndose horizontalmente uno respecto a otro, pero sin llegar a separarse ni a juntarse todavía más, que es lo que llamaríamos los bordes de cizalla o también se le llaman bordes transformantes. En esta tabla lo que nos indica es el nombre del borde en la primera columna, a qué da lugar esa segunda columna, es decir, si es porque continentes chocan, se separan o lo que sea, y la tercera columna lo que nos indica es cómo se manifiesta esto, que en este caso sería pues con formación de montañas, zonas de subducción, etcétera, etcétera. Os pongo rápidamente la animación donde os explico un poco lo que yo os quiero contar. Vale. Bueno, pues en esta animación lo que vemos ahora mismo es la distribución de continentes. Si yo os añado esta imagen de aquí, aparecen las placas tectónicas y aparecen las flechas. Las flechas de color negro nos están indicando dónde esa línea que hay en medio, ese borde, se están juntando, están convergiendo. Serían bordes convergentes. La flecha de color rojo lo que nos indica es qué placas se están separando unas de otras. Fijaos que Norteamérica y Europa tienen en medio una flecha roja, es decir, nos estamos separando. Y después tenemos unas flechas amarillas que los que indican son los bordes de tipo transformante o no recuerdo cómo los llamaba vuestro libro, ¿vale? Los bordes pasivos también se les llama, donde lo que está pasando es que las placas se están desplazando una respecto a la otra, pero no se están ni separando ni se están juntando. Si ahora yo hago clic aquí y muestro los terremotos sucedidos en los últimos 50 o 60 años, ¿vale? Mira, aquí no lo pone, desde 1960 hasta el 2000. Vemos que la gran mayoría de los terremotos sucede en los bordes de placas. Pero es que si quito los terremotos y meto los volcanes, fijaos que con los volcanes pasa más de lo mismo. Y si quito los volcanes y añado la aparición de montañas jóvenes, fijaos que nos aparece aquí a la izquierda del todo el Himalaya, que se produce porque la India choca contra Asia, ¿vale? Y eso es porque ahí había una placa, un movimiento que era convergente. Bueno, pues si ahora los superpongo los tres, vemos que todos tienen una coincidencia y es que suceden en los bordes de placas. En algunos casos veréis que hay volcanes o terremotos en zonas que no están en bordes de placa. Son anomalías, tienen su explicación y lo veremos en el tema siguiente. Ya os sonará porque está relacionado con los puntos calientes que hemos estado viendo en este tema 1. Bueno, pues toda esta distribución de volcanes, de terremotos y de formación de montañas, todo esto lo explica la teoría de la tectónica de placas. Y todo esto es lo que vamos a ver en el tema siguiente. Así que por eso los he enlazado, porque el final de este tema es lo que nos va a servir para enlazar con el siguiente. Bueno, pues hasta aquí este vídeo que ha sido un poquito más corto que los demás y en el siguiente ya empezaremos con el tema 2. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos. Un saludo. Hasta luego.